A continuación presentamos nuestra voz editorial con el doctor Juan Cárdenas Espinosa. Queridos amigos y amigas, buenas noches. Estamos conmemorando, recordando episodios que han marcado la vida de los pueblos, como por ejemplo el 11 de septiembre del año 1973, el golpe militar en Chile, que dio al traste con una democracia surgida del voto popular y que se identificaba con una postura distinta al neoliberalismo. El pueblo chileno, en su avance democrático, ideológico, logró elegir a Salvador Allende como su presidente, con el beneplácito de la inmensa mayoría de chilenos y el desagrado del imperialismo, que desde un comienzo inició una perversa agenda de desestabilización y por fin de derrocamiento sanguinario. Se sirvió para ello con aquel monstruo, dictador, perverso, destructor, que le debe a Chile y al mundo muchas vidas. Recordamos la imagen, la obra, el pensamiento, la trayectoria y el ejemplo del doctor Salvador Allende, víctima de un golpe sangriento, planificado en las sombras de la traición al pueblo chileno. Son episodios tristes de nuestra historia que nos identifica en la patria grande para que siempre estemos advertidos y sepamos reconocer a quienes son nuestros amigos y quienes no lo son y cuáles son sus agendas particulares. Asimismo, ayer 11 de septiembre recordamos con mucho dolor, pena e impotencia el asesinato, femicidio de María Belén Bernal. No en un lugar oscuro, despoblado, sino en las instalaciones de la Academia de Policía del Ecuador, donde se jugaron las más inverosímiles circunstancias para mostrar un escenario que ni de lejos se parece a la realidad. Complicidades, espíritus de cuerpo, que terminaron por asumir para una sola persona la culpabilidad de sentencia. Pero sabemos que uno solo no es el culpable, que allá hay cómplices, encubridores, gente que alteró las pruebas, el escenario, para desviar la investigación. Pese a ello, le duele al Ecuador este femicidio atroz, cometido en las instalaciones de la Escuela Superior de Policía del Ecuador. Este es un señalamiento que clama por la verdad.
Queremos entonces entrar en el día a día de lo que ya es una campaña electoral para la segunda vuelta. Porque en el Ecuador de ahora, las leyes están ahí como testigos mudos del capricho y de los antojos de quienes tienen la obligación de hacer cumplir la ley, pero no lo hacen por múltiples razones non santas. Entonces estamos abocados a esa campaña que tiene algunas perlas ni tan cultivadas que digamos. Y vale la pena reflexionar con los electores del Ecuador, hombres y mujeres. Por ejemplo, lo dicho por la candidata a la vicepresidencia con el señor Daniel Noboa, la señora Verónica Abad. Como para empatar con esa dolorosa conmemoración del año del femicidio de María Belén Bernal, esta dama hace un pronunciamiento que ella no cree en el femicidio. Ella más bien engloba ese tipo de luctuosos acontecimientos en la violencia familiar, con lo cual deja al descubierto su muy particular punto de vista frente al avance de la sociedad para proteger sobre todo a las mujeres, que son víctimas de una violencia que ya ha cobrado cientos de vidas en el presente año y la cifra es ascendente. Con ignorar no se soluciona el problema. Hay que prevenir y cuando ocurre hay que sancionar, hay que condenar a los culpables por el inmenso cuadro de dolor que se genera alrededor de un femicidio. Porque hay víctimas inocentes que quedan en total y absoluto abandono. Eso no se arregla con una definición simplona de violencia familiar y punto. Las sociedades avanzan en su obligación de proteger a todos los elementos que la integran, pero particularmente a la mujer, que es víctima de atroz asesinato por las manos de quien supuestamente es su compañero, su cónyuge. Esto es agravante. Este es el meollo de la definición criminológica de femicidio, que no puede venir alguien con un antojo trasnochado a negar su existencia y sus dolorosas consecuencias. Muy a pesar de ella, el femicidio afecta como una enfermedad incurable y que avanza a nuestra sociedad. Contra ello tenemos que prevenir y cuando ocurre, investigar y castigar. Y como si faltara algo de folclore a su ideología a ultranza de derecha extrema, fascista, seguidora de Vox de España, de Milei de Argentina, la dama en mención dice que las mujeres son feas por culpa del marxismo. ¿Qué entenderá por ideología, democracia, participación, actores políticos? Con ese peregrino criterio, el mundo regresa a las catacumbas de las cavernas.
las mujeres son feas por culpa del marxismo. El marxismo-leninismo es una ciencia que tiene su método, el método dialéctico, que se estudian en los centros superiores de formación académica. Aunque sea por cultura general, no puede alguien muy deportivamente faltarle al respeto a una ideología legítima que tiene sustento y base científica. Esto dice, ha de ser por la campaña, como también por ahí se suelta que la dolarización no es la panacea, que ya no está de acuerdo con aquel concepto de la dolarización per se. Y su binomio, quien preside la lista, no nos olvidemos, de partidos y movimientos prestados, alquilados, para salir del apuro y de la ocasión, sin ningún tipo de identidad de género alguno. Movimientos y partidos alquilados a la familia Moreno Garcés, del gran traidor. No tenemos que olvidarnos de aquello. Esto quiere decir que representa los intereses de ese grupo que destruyó al Ecuador. Querían pasar de agache, no es así. La lista 35 de Alianza País, que se identificó con los 10 años de la década ganada de la Revolución Ciudadana, fue víctima de una vil traición. Nos quitaron el nombre, el número, los fondos, las sedes nacionales y provinciales, los muebles, llegando hasta los trapeadores y escobas. Todo se llevaron. Y después lo vendieron. Cual si se tratara del síndico de una quiebra. Y ese número le cambiaron de nombre. Le pusieron a mover. 35. Lista 35. Y le alquilaron al niño rico. Y este niño rico se expresa así despectivamente, que los pobres son pobres porque quieren ser pobres, no por las injustas relaciones de producción. Son pobres porque quieren ser pobres. Las constancias históricas, sociológicas, de la explotación del gran capital sobre el ser humano, que es el evangelio del neoliberalismo capitalista, para él queda sin efecto con esta frase. Los pobres somos pobres porque queremos ser pobres. ¡Qué elección tan peregrina! Los pobres son pobres para que exista aquel 10% de la sociedad que se apodera de los bienes e instrumentos de producción, para crear una plusvalía que no comparten, que no reparten, que ni siquiera pagan los impuestos. Mucho peor salarios, como los que él, el señor Daniel Noboa, condena. Que el Ecuador tiene un problema, dice él, es un problema. Que en el Ecuador hayan los mejores salarios de América Latina. Que el Ecuador tenga los mejores salarios. Y eso para él es un problema. Que la gente tenga derecho por lo menos a comer una vez diaria, para él es un problema. Porque según él los pobres son pobres porque eligen ser pobres.
No, señor. Hay una inmensa muchedumbre y mayoría de pobres que lo son por la explotación de los ricos, de los grandes empresarios, de los bananeros, de los exportadores, de los banqueros, porque vivimos una sociedad injusta de explotación del capital sobre el ser humano y el trabajo. Y al tratar de los pobres, se le ocurre decir que los pobres buscan ir presos, roban en una tienda, una cosa de locos. Buscan ir presos porque en la cárcel van a tener comida y medicina. Le habrán contado al señor Noboa sobre las tenebrosas y sanguinarias masacres repetidas a semana seguida en las cárceles y penitenciarías del Ecuador. Sabrá él, conocerá que quien tiene la desgracia de recibir una boleta de privación de la libertad está recibiendo una condena de muerte, está sentenciado a muerte. Y piensa que los pobres buscan la forma de que les metan presos para que les den comida. ¿Qué comida? Aquí no hay un Estado que le garantiza ni la vida, peor la comida, mucho menos las medicinas. ¿De qué está hablando? No se burle del dolor de tanta gente. Y anda un tanto molesto porque la CONAIE no salió ni con apoyos que no se merece el señor Noboa, ni con nulos ideológicos. La enfrentó la CONAIE en una resolución institucional, exigiéndole que pague sus impuestos, exigiéndole que pare las privatizaciones, que no afecte a la educación y a la salud, que son derechos y garantías para los ciudadanos. No le cayó bien y por ahí se ha expresado muy mal del líder de la CONAIE, del ingeniero Isa, Leonidas Isa. Una vez más, solo cuando les sirven, merecen la palmoteada en la espalda, pero cuando no, son maleables, no obedecen a la agenda de los ricos explotadores. Allá viene la diatriba, el insulto, el irrespeto. Así son. Queremos referirnos a un tema que ha ocupado la opinión de mucha gente. Me refiero a la Reserva Monetaria Internacional, de la que se ufanaba el banquero de haberla puesto a buen recaudo para garantizar la macroeconomía del país. Nosotros sabemos que la razón de esa Reserva Monetaria Internacional es asegurar el pago de la deuda externa, cuyos papeles están en manos precisamente de los banqueros, de los grandes grupos económicos. Pero a pesar de eso, al menos en el último año, de agosto 2022 a agosto 2023, la Reserva Monetaria Internacional
ha disminuido en el 29,40%, casi el 30%. Y no es que trajeron el dinero para dinamizar la economía, para crear fuentes de trabajo, para movilizar a la producción, no, sino por el austericidio letal. Son 2.651 millones de dólares que han retirado de la Reserva Monetaria Internacional en un año. Los bancos privados en igual periodo retiraron 1.027 millones. Y sin embargo, se atreven a sugerir, a acusar, a fastidiar con que es la revolución ciudadana disque la que atenta en contra de la dolarización. Son ellos. Son ellos. Y en eso la señora Verónica Abad les está diciendo la dolarización no es la panacea. No se entienden ni entre ellos por este prurito de generar rumores para buscar una vez más engañar al electorado. Y cuando hablamos de reserva, escuchemos o recordemos lo que anuncia la candidata de la Revolución Ciudadana, doña Luisa González Alcíbar. Plantea retirar de esa Reserva Monetaria Internacional, que recoge inclusive la capacidad de ahorro y de producción del país, retirar una cantidad que permita atender la urgencia de combatir la inseguridad, pero de inmediato, de urgencia, en el primer día de gobierno, de atender las necesidades inaplazables de salud, de educación, de vialidad y particularmente de seguridad. ¿Qué pasó? Que los grandes medios privados de comunicación, los que dicen llamarse libres e independientes, le cayeron con todo. Y creyeron llegado el momento para justificar su acusación de que esa candidatura dice que está en contra de la dolarización. Sucede que el candidato de los medios de comunicación, el candidato de la derecha, el candidato de las haciendas bananeras, de los exportadores, de los grandes grupos económicos que en estos últimos 6 años destruyeron la patria de todos, él plantea lo mismo y dice incluso una cifra. Habla de 1.500 millones de dólares para disque reactivar la economía. Y se produce un silencio sepulcral de esos medios libres e independientes. Mentirosos, son actores políticos, más bien politiqueros, que están en plena campaña para continuar con su prurito de la mentira, de la calumnia, de la sugerencia negativa, malintencionada, del rumor. Esto es lo que generan aquellos que les importa un pepino el país de todos. Así que, compatriotas, es bueno que tengamos muy claro el panorama actual, muy claro. Seguimos pensando que los verdugos, los que prefieren destruir la economía ecuatoriana con tal de acabar con el correísmo, los que a través de esa cuadrilla de demolición dirigida por su caporal Trujillo acabaron con la institucionalidad, creen que ellos le van a dar solución a los problemas de la ciudadanía. Son los mismos. El traidor prestó el partido y está muy contento.
de que el candidato al que prestó el partido, al que alquiló el partido, esté en la segunda vuelta. Pero va creándose una conciencia en la ciudadanía. Comienza la reflexión en la ciudadanía. Ya pasó el momento de la novelería. Y cuando se escuchan tantas barrabasadas, la gente empieza a tomar decisiones, a definirse. Y no por ello van a merecer la diatriba ni el desprecio de los oligarcas, a quienes les apeste el pueblo. Se van a bañar en alcohol para que no se contaminen con el olor de la pobreza, con el aroma de la necesidad diaria. Ellos no van a solucionar los problemas del país porque ellos son los causantes y beneficiarios de esa sociedad de exclusión inequitativa e insolidaria. Baste lo que ocurre en estos últimos días. Solca, con mucha pena informa que no podrá atender a los enfermos de cáncer porque ni el Ministerio de Salud Pública ni el Seguro Social, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que derivan a sus pacientes a Solca, han pagado un centavo en estos últimos tiempos. Por consiguiente, la deuda es tan abultada, dicen sus personeros, que se ven impedidos de atender a los enfermos de Solca, enfermos terminales. Están jugando con la vida de los compatriotas, hombres y mujeres. Hagamos conciencia. Esto es lo que queremos que continúe. Para esto, alguien intenta asaltar el poder con el engaño de una campaña mentirosa, impulsada por medios que no son tales, sino actores politiqueros. Estamos creando reflexión precisamente para lograr esa conciencia que se está consolidando. Necesitamos una amplia unidad. Es bueno que existan pronunciamientos de todos los sectores, donde hay un acto de generosidad para con la patria. Este ni siquiera es un momento del debate ideológico, porque lo que se juega es el destino de 18 millones de compatriotas. Los privatizadores, los neoliberales, los capitalistas, los grandes grupos económicos, los banqueros, hicieron de nuestra tragedia grandes negocios. Párenla. Por lo menos díganos la verdad. Informen, no mientan, no desinformen. Pero se encontraron con algo que no calcularon. Hay medios alternativos de comunicación que se juegan en un trabajo de hormiga para crear conciencia de la urgencia de recuperar la patria para todos. Y esta es la consigna a la que convocamos a todos los ciudadanos, hombres y mujeres del país. Ojalá las instituciones involucradas en el proceso estén a la altura de lo que espera el pueblo y la democracia, esta débil democracia, tan maleada, tan atormentada por los intereses particulares de esos grupos privilegiados que piensan que la democracia es su democracia para su provecho. Esperamos entonces que estas reflexiones nos ayuden a crear la gran decisión que el país necesita para al menos iniciar la tarea de recuperar una patria atormentada, destruida,
vilipendiada, explotada al máximo. Esta realidad solo tiene un remedio y está en nuestras manos, en el voto, en democracia. La nuestra es una posición progresista, revolucionaria y democrática. Y por esa línea soñamos en recuperar la patria para todos y para todas. Muchas gracias. Hemos presentado nuestra voz editorial con el doctor Juan Cárdenas Espinosa.